tardes. Hola. ¿Me oís? ¿No? Hola, hola. 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 A mí sí. Ya. No se me oye nada, solo me oigo a mí mismo. ¿Ya? Yo sé que la emoción del nuevo presidente ha alborotado la sala. Es un tema importante del que vamos a hablar. Como es una cuestión muy dinámica que vamos a plantear a continuación a través de un caso clínico, vamos a pedir que estéis muy atentos porque va a haber un reto importante con Julio Núñez, cardiólogo eminente en todo el tema de las unidades cardiorrenales, y que a continuación pues es un placer esta unión cardio-nefro, así que dejo a Julio que presente este simposio o mesa de debate. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo encantado de estar aquí en vuestro congreso. Yo ya lo he dicho y lo digo en muchos foros. Mi principal aliado en el hospital es el nefrólogo. Y trabajamos de verdad mutuamente ya desde hace muchos años, y yo me considero hoy en día pues mucho más cerca de la nefrología que de muchos compañeros de cardiología que se dedican a cosas bastante extrañas. Así que yo estoy encantado aquí con vosotros, ¿no? Y hoy venimos aquí en esta controversia, ¿no?, a hablar de cuidando el corazón del paciente en diálisis. Vosotros sabéis, y probablemente muchos de vosotros que lleváis pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, sabéis que de las causas cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad en vuestro paciente. Así que yo creo que desde un punto de vista teórico parece bastante pertinente esta mesa, ¿no?, que realmente a la hora de plantear el tratamiento renal sustitutivo tenemos que tener el corazón muy arriba, ¿no?, y hay que intentar cuidarlo lo máximo que podamos, ¿no? Y así tenemos una mesa de excepción donde diversos ponentes nos van a intentar poner al día en qué tipo de alternativas tenemos como tratamiento renal sustitutivo y cómo cada una de ellas, qué modalidad de cada una de ellas nos puede ayudar a cuidar más nuestro corazón. Pues nada, empezamos. Si podéis poner la presentación. El título es Cuidando el corazón de los pacientes en diálisis. O sea que es un título ya casi de película, entonces vamos a empezar con la siguiente, por favor. ¿Veis ahí los que van a estar en la mesa? Perdona, ponme la anterior. Bueno, estos son los que van a defender distintas posturas. Probablemente esto de defender a mí nunca me gusta, es más, están trabajando conjuntamente en buscar lo mejor para el paciente. Y bueno, no vamos a hacer grandes presentaciones. Nuria Areste y Emilio Sánchez van a estar más en la parte de peritoneal y Ichi va a estar más en la parte de hemodiálisis. Y Gregorio va a ser el nexo de unión entre los dos. ¿Vale? Pasamos. Pasáis la siguiente. Vale, este es el caso clínico. No sé si el hombre estaría así ya o no. Pero es un varón de 76 años, no sé si por qué tiene que ser varón, pero bueno, ahí lo dejamos. 76 años, jubilado, vive con su mujer, 70 años, vida activa, el índice de Bartel de 90 puntos y un índice de masa corporal con cierto sobrepeso, con 28 kilos por metro cuadrado. Siguiente. Como muchos de nuestros pacientes, tiene una cardiopatía hipertensiva, como no una diabetes tipo 2, una dislipemia y una enfermedad renal crónica grado 5, estadio 5, A3, secundaria a una enfermedad renal diabética. Le hacen un ecocardiograma conjuntamente con el servicio de cardiología y, como podéis ver ahí, tiene una hipertrofia concéntrica moderada del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del 50%, o sea que no está demasiado mal, con una disfunción diastólica grado 2, una insuficiencia mitral leve moderada y una dilatación y disfunción del ventrículo derecho con una insuficiencia tricuspidia moderada, una presión sistólica de arteria pulmonar de 48 milímetros de mercurio y un derrame pericárdico leve. Todo con signos clínicos y ecográficos de congestión tisular y vascular. Siguiente. Llega la consulta de ERCA, si tenemos consulta de ERCA, porque ya hemos visto que no todo el mundo tiene consulta de ERCA, y se le explican cuáles son las opciones de este tratamiento renal sustitutivo ante estas características del paciente. Por lo tanto,
Anterior, un momentito. Anterior. Yo creo que en este paciente, yo como cardiólogo he hecho en falta que me falta un punto para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Síntomas y signos compatibles con la enfermedad. Me ha dicho el caso clínico, el paciente tiene datos de congestión, podrían ser signos, ¿no? Me falta la valoración funcional del enfermo. No hemos dicho si el paciente tiene disnea, no tiene disnea. Tiene una eco, es síntomas, signos, presencia de congestión y prueba estructural, mediante, por ejemplo, una eco, alteración estructural funcional cardíaca, que la tiene. Tiene evidencia de disfunción diastólica, tiene dilatación de aurícula izquierda y tiene algo muy importante que tenéis que tener en cuenta los nefrólogos. Tienes datos de disfunción sistólica derecha. ¿Por qué, Gregorio, tenemos que cuidar el corazón de nuestro paciente? ¿Qué características tiene ese corazón de ese paciente que vamos a incluir en un programa de diálisis? Yo creo que esa pregunta es muy pertinente, Julio, porque definitivamente el corazón del paciente con enfermedad renal crónica y especialmente el paciente con enfermedad renal crónica avanzada es diferente, ¿no? No es el mismo al paciente que no tiene enfermedad renal o que está en estadios iniciales, y eso era lo que nos decía este trabajo del ADKI Group, pues en el que está el profesor Ronco y todo esto, que cuando los nefrólogos recibimos el ecocardiograma, pues no solamente deberíamos fijarnos en los que dicen los comentarios, sino que deberíamos entender todos esos números que nos ponen los cardiólogos y entender que hay alteraciones estructurales y morfológicas del corazón que son muy propias del paciente con enfermedad renal crónica. Si me pasas la siguiente. Y, por ejemplo, en este trabajo que publicamos con el profesor Javier Díaz, pues hacíamos un llamado de atención a eso, ¿no? Hacíamos un llamado de atención a que hay parámetros de alteración funcional y estructural del corazón izquierdo, como los que vemos aquí, y en el que la hipertrofia del ventrículo izquierdo específicamente tiene valores que son diferentes a los valores en la población general, y también el corazón derecho es diferente, ¿no? Es diferente a lo que habitualmente podemos evaluar en el paciente que tiene alteraciones que no tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Y sin duda es muy importante la insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspidia, ¿no? Que sabemos que son funcionales en la gran mayoría de los casos y están asociadas a congestión, ¿no? Y ya los cardiólogos pues nos decían, Julio, nos decían ustedes que teníamos que empezar a pensar que el corazón nos debe ayudar a tomar la decisión de cuál es la técnica ideal para escoger, ¿no? En este trabajo del JACC, pues nos decían que en aquellos pacientes que tenían alteraciones específicamente del corazón izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, pues la diálisis peritoneal era una opción. Y yo estoy de acuerdo con lo que siempre nos ha enseñado Fer y le agradezco su diapositiva. Definitivamente para el corazón las mejores técnicas pues son aquellas en las que se aumenta el tiempo o las que se aumenta la frecuencia de la técnica, ¿no? Pero no podemos olvidar al corazón derecho, ¿no? Ese gran olvidado por los cardiólogos a veces, Julio, y por nosotros los nefrólogos, porque muchos de nuestros pacientes tienen disfunción del ventrículo derecho y lo que sabemos es que estos pacientes se mueren más, ¿no? Y especialmente en diálisis, y hoy en día los nefrólogos lo podemos evaluar a pie de cama del paciente, ¿no? Julio, nefrólogos haciendo ecocardioscopia, valoración morfológica y funcional del corazón, por lo menos. Claro, llega esto está muy bien, muy bien. Pero claro, ¿qué hacemos ahora? ¿Elegimos una u otra técnica? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la más adecuada? ¿Qué pensáis aquí? ¿Empezamos por diálisis peritoneal? Emilio. Pues yo, habéis dejado la parte más fácil, porque yo lo tengo tan claro que este paciente tiene que empezar por diálisis peritoneal. ¿Funciona? A ver, ahora. Tengo tan claro que este paciente tiene que entrar por diálisis peritoneal que no me ha costado trabajo encontrar un argumentario que soporte esta afirmación. Y para ello voy a empezar refiriéndome a este artículo que publicó José Portolés hace más de 10 años, en el que hablaba sobre la eficacia y la sostenibilidad del tratamiento renal sustitutivo en nuestro entorno. Y ya en ese momento, y sin hacer especial referencia a la situación cardíaca, ya hablaba de la importancia de las técnicas de diálisis domiciliarias, especialmente la diálisis peritoneal, como modalidad inicial de tratamiento renal sustitutivo. No olvidemos que la vida del paciente urémico es
larga, no en este caso que tiene 76 años, con lo cual es fácil que fallezca de un evento cardiovascular en los próximos años, pero sí que hay muchos otros pacientes más jóvenes que tenemos que pensar en todo este recorrido en el cual el paciente puede transitar entre las diferentes modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Pero ¿por qué creo que la diálisis peritoneal debe ser la primera opción en este paciente? Pues he encontrado por lo menos todas estas causas. Hemos encontrado bibliografía donde se habla que empezar por diálisis peritoneal tiene un impacto positivo en la supervivencia, por lo menos los 2 o 3 primeros años. Están disminuidas las tasas de hospitalización y de frecuentación de urgencias. Están disminuidas la incidencia de infecciones y las complicaciones derivadas de las infecciones, porque no es lo mismo tener una peritonitis, ir a urgencias con líquido turbio, que te diagnostiquen de peritonitis, te pongan una dosis de antibiótico intraperitoneal y en 45 minutos estés en tu casa, o tener una sepsis por un catéter de diálisis, de hemodiálisis. Estarán de acuerdo conmigo que no es la misma situación. Puede ser un puente hacia el trasplante renal, nos facilita el control del potasio, es un tratamiento, eso sí, paliativo, pero es un tratamiento ya claramente definido de la insuficiencia cardíaca, es coste eficiente y además un concepto del que vamos a hablar mucho en los próximos años, la diálisis verde, el consumo de la diálisis peritoneal en términos de agua, de plástico, de gasto de electricidad y de huella de carbono es un 90% menor que en el caso de la hemodiálisis. Si todos tenemos que colaborar en el control del cambio climático, quizá debemos empezar por el control de la diálisis. Y solo 2 diapositivas en relación a estos temas que había comentado. La preservación de la función renal residual como un elemento clave que mejora la supervivencia del paciente, mejora la inflamación, mejora la aparición de eventos cardiovasculares y, sobre todo, mejora la calidad de vida de los pacientes. Como sabéis, los pacientes en diálisis peritoneal preservan la función renal residual entre 2 y 3 años después de haber iniciado la técnica. Los pacientes en hemodiálisis de media están 6-8 meses con función renal residual. Es verdad que cada vez la hemodiálisis, y seguro que en esto muchas de las personas que estáis aquí estáis implicados en mejorar cada vez la hemodiálisis en centro y conseguir una individualización de las terapias que ayuden también a la preservación de la función renal residual, pero esto es un aprendizaje que se ha obtenido de diálisis peritoneal, que es donde ya se estaba haciendo. Además, los resultados de los pacientes que están en diálisis peritoneal, que se trasplantan, parecen significativamente mejores. En este análisis de 16 estudios y más de 200.000 pacientes, se vio que la disfunción inicial del injerto, la supervivencia del injerto a los 5 años y la supervivencia del paciente a los 5 años es mejor cuando el paciente procede de diálisis peritoneal que cuando los pacientes proceden de hemodiálisis. Y finalmente, lo que estaba comentando del acceso vascular. Muchos de los pacientes en hemodiálisis fallecen de complicaciones infecciosas y estas complicaciones radican en el catéter. Me podéis decir que, sin duda, la mejor opción para hacer hemodiálisis es la fístula, pero ¿cuántos de los pacientes de vuestras unidades se dializan por fístula? Según los datos del estudio DOPS, 1 de cada 3 pacientes en España se dializa, de pacientes prevalentes, se dializa por un catéter. Estos pacientes son los que fallecen. ¿Por qué no ofrecer la diálisis peritoneal a aquellos pacientes que no tengan un acceso vascular creado, que tengan que empezar por un catéter? Esto, sin duda, va a tener un gran impacto en la mortalidad. Por todo ello, Enrique, yo me quedo con que este paciente debería empezar en diálisis peritoneal. No está mal, no está mal. Tendríamos que hacer la televotación esta, como antes decía Borja, y empezar a decir estoy de acuerdo, desacuerdo, pero bueno, como no tenemos tiempo... Yo creo que me has convencido, yo creo que podríamos suspender la charla porque lo has dejado tan claro que... Y yo añadiría algo más desde mi perspectiva de cardiólogo. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene síntomas, signos de congestión. No olvidar que con la diálisis peritoneal vamos también a mejorar la capacidad funcional, reducimos la congestión, mejorará clínicamente nuestro paciente y se reducirán los ingresos. Estamos con una misma técnica tratando 2 condiciones que va a condicionar terriblemente la esperanza y la calidad de vida de nuestro paciente. O sea que yo creo que lo hemos dejado claro. No obstante, vamos a dar oportunidad a ver si hay algún... Seguro que sí, seguro que sí. No sé, Itzi, a ver, ¿qué nos cuentas? Sí, ¿por qué empezar por hemodiálisis y no por diálisis? La verdad es que, no sé si se oye. ¿Está encendido? Sí. Vale. Bueno, la verdad es que a mí me dan ganas de levantarme e irme, como podéis entender, entre semejante público y después del recién nombrado presidente de la Sociedad Española de Nefrología, como para decir que no. Pero
Si hay algo que caracteriza a los médicos de hemodiálisis es que luchamos siempre. Con lo cual vamos a ver si todas esas ideas que ha dicho Emili, porque esto es una controversia, vamos a ver si todo eso es verdad o parte de las ideas que tenemos en la cabeza son más bien leyenda urbana. Bueno, pues recientemente se ha publicado, está en prepublicación, este artículo del Journal Cardiac Failure, en el que hace un repaso sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca de pacientes en diálisis. Mucha pena, perdón Julio, que esto lo hayáis publicado vosotros y no nosotros. Pero bueno, vamos a ver con el capítulo que hablan de modalidad de diálisis, a ver qué evidencia sustenta esto. Y lo primero que nos dicen es que los datos que tenemos proceden de estudios observacionales, en los que sí que hay una mayor tasa de incidencia de insuficiencia cardíaca en hemo con respecto a DP, pero en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca ya establecida, la evidencia basada en estudios observacionales habla a favor de la hemodiálisis. Y repito, a favor de la hemodiálisis. Pero sí que es verdad que cuando uno analiza esos endpoints subrogados, como veíamos antes, sí que se preserva mejor la fracción de eyección, la clase funcional, disminuye los ingresos hospitalarios. Pero, si os acordáis, decíamos que estos son datos procedentes de estudios observacionales. De tal manera que los autores de este artículo concluyen que, dadas las limitaciones de los análisis observacionales, no hay claras recomendaciones del uso de la diálisis peritoneal frente a la hemodiálisis en pacientes con insuficiencia cardíaca. Con lo cual, igual tan claro no es, y esto es realmente en fase de prepublicación. Bueno, ¿tenemos realmente motivos para hablar de empezar en hemodiálisis? Pues sí que sabemos, y eso nos enseñó el estudio NECOSAT, que no se pueden realizar estudios aleatorizados, que sí que es verdad que hay una ventaja inicial que depende del tiempo, esa relación de la mortalidad depende del tiempo, con una ventaja inicial para DP, pero con una supervivencia global similar. ¿Por qué? Porque esta diferencia de mortalidad se puede deber a dos razones. La primera de ellas es que nuestros pacientes en hemodiálisis, muchos de ellos inician de manera no urgente y no programada. Y recordemos que un inicio urgente es aquel desde que conocemos al paciente hasta que se dializa, que pasan máximo 72 horas, y un inicio no programado, y eso debería venir de la ERCA, es aquel paciente que no empieza ni con la técnica elegida ni con el acceso vascular definitivo y a través de un ingreso. Y lo que aumenta la mortalidad al inicio de las técnicas es este inicio no programado que ocurre en los primeros 90 días de inicio de hemodiálisis. Pero es que además los pacientes de diálisis peritoneal también pierden función renal residual y su capacidad de ultrafiltración se ve modificada. Y esto es lo que pone en marcha esa cascada fisiopatológica que al final termina dando lugar a una supervivencia global similar. ¿Qué motivos tenemos para empezar diálisis? Pues incluso hay más. Cuando revisamos las guías KDIGO de inicio de diálisis, nos recuerdan que preservar la función renal residual debe ser un objetivo de todos los pacientes en diálisis y que esa función renal residual no debe ser la única razón a tener en cuenta a la hora de elegir una modalidad de diálisis y que la evidencia de pérdida de función renal residual se basa otra vez en estudios observacionales. Pero aquí yo quería lanzar una pregunta o una reflexión a todos. ¿Creéis que los motivos de pérdida de función renal residual son iguales en DP que en HD? Es decir, en los médicos de hemo, la diálisis incremental se basa en lo que hemos aprendido de ellos, pero se basa en una diálisis incremental diaria. La diálisis incremental puede tener beneficios en cuanto a menor exposición de la glucosa, menor riesgo de peritonitis, pero quizá nuestro caballo de batalla sea el mal manejo del volumen, que es lo que lleve a cabo esa pérdida de función renal residual. Entonces, nosotros deberíamos tener en nuestra cabeza y considerar que esa pérdida de función renal residual es algo inherente a nuestros pacientes en diálisis. ¿La anuria es algo propio de un paciente en hemodiálisis o podemos hacer algo contra ella? Pero es que además, dentro de la hemodiálisis tenemos la posibilidad de hacer diálisis domiciliaria, que da a los pacientes la oportunidad de prosperar y que se considera que con un adecuado soporte prediálisis, el 50% de los pacientes elegirían un programa de SafeCare. Y con respecto, claro, parece como muy bonito, todo esto solamente son datos a favor de la hemodiálisis, pues alguno en contra. Como tampoco somos tan ilusos los de la hemo, pues hemos encontrado razones en contra. Y la principal es esta, son diapositiva tomada de las guías KDIGO de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, donde efectivamente vemos que la probabilidad acumulada de insuficiencia cardíaca es mayor en los pacientes en hemodiálisis.
¿Pero por qué es esto? Porque nuestros pacientes en hemodiálisis se ven sometidos a este valle y montaña de cambios en el manejo del volumen y del potasio, cosa que en la hemodiálisis domiciliaria, como acabamos de ver, no existe. Muy bien, pues sí, nosotros de manera inherente en los pacientes de hemodiálisis en centro lo que tenemos es un periodo interdiálisis, tenemos que pensar si tenemos barreras que nos ayuden a romper este periodo interdiálisis. Y aquí os quería hacer un planteamiento de una nueva visión de la hemodiálisis en centro. Es decir, si el periodo interdiálisis es mi momento crítico, ¿hemos dedicado esfuerzos en cuidar ese periodo interdiálisis? Porque nuestra sesión de diálisis va más allá del tiempo que el paciente está conectado. El periodo interdiálisis también entra dentro de nuestro manejo terapéutico. Y además, los monitores de diálisis en el centro disponen de tecnología que nos ayuda a monitorizar esa respuesta a la ultrafiltración, de tal manera que yo soy capaz de dar una respuesta dinámica a esa retirada de volumen para hacerlo fisiológicamente. ¿Con qué objetivo? Pues mantener esa función renal residual. ¿Y cómo? Encontrando ese equilibrio entre la nefropatía isquémica y la nefropatía congestiva. Espero haberos convencido de que también se puede en hemodiálisis. No está mal, Ichi, pero el paciente, como siempre, viernes por la tarde, llama a otro nefrólogo más, que es en este caso a mi persona, y me dice, mira, he hablado con dos grandes nefrólogos, uno me ha hablado muy bien de la diálisis peritoneal, el otro muy bien de la hemodiálisis, tengo grandes dudas, pero uno de ellos va a ser presidente de la SED. Y entonces... Lo que diga el presi. Con lo cual, el paciente y su nefrólogo deciden inicio con diálisis peritoneal. Pero yo soy una facultativa especialista de área. Ya, pero ya sabes que la fama pesa más. Entonces, el paciente y su nefrólogo deciden diálisis peritoneal. ¿Me pasáis lo siguiente, por favor? Si se puede. ¿Tenéis vosotros el mando? El paciente todavía está arrepintiéndose de haber elegido. ¿Podéis pasar o paso yo desde aquí? Vale, paso yo. Y 2 semanas después, el doctor Emilio Sánchez decide ya la colocación de su catéter de diálisis peritoneal. Con lo cual, siguiente cuestión, el corazón en el centro de la diálisis peritoneal. Vuelve a ser un nuevo título de película y Nuria, perdón. Bueno, el paciente ha elegido muy bien, ha elegido diálisis peritoneal. Debo decir que en la consulta ERCA se le han ofrecido en igualdad las dos técnicas, se le ha hablado también de las ventajas de la hemodiálisis, no solo de la diálisis peritoneal, pero el paciente, recordáis que es un hombre de 70 años, que aunque tiene insuficiencia cardíaca, no lo hemos dicho, pero bueno, tiene una vida aceptable, le gusta viajar, le gusta irse en verano a Málaga y le han dicho que allí hay muchos problemas para conseguir, todo el mundo va allí a dializarse, a hacer hemodiálisis y la verdad es que tiene que pedir el turno, el turno allí con 1 año de antelación. Eso se lo ha dicho un amigo que está en hemodiálisis. Entonces él decide hacer diálisis peritoneal porque piensa que va a poderse ir a Málaga con su cicladora o no, o en manual, ya veremos, y decide diálisis peritoneal. Entonces, ¿qué esquema le ponemos? No todos los pacientes son iguales, creo que esto es un concepto no solo para la diálisis peritoneal, sino también para la hemodiálisis. Hay que individualizar, hay que ver si el paciente es obeso, es delgado, si el paciente orina, la membrana peritoneal también es importante. No todo vale, no toda terapia es igual para el paciente y en eso con la peritoneal tenemos una gran ventaja porque podemos individualizar, podemos hacer arte con la diálisis, como yo le digo, porque es muy versátil, ¿no? Podemos decidir, ahora veremos, qué hacemos, le ponemos manual, cicladora. Las guías de 2020 recientemente publicadas hablan de que hay que prescribir una diálisis de alta calidad, pero dirigida a objetivos que son objetivos del paciente. No solo nuestros objetivos de hacer una buena calidad, sino que el paciente también tiene mucho que decir en esta decisión. Y para prescribir cuidando el corazón, también podríamos guiarnos de las guías que ya se publicaron hace más tiempo, en el 2015, sobre protección cardiovascular y metabólica. Bueno, con estas dos guías me voy a centrar para ver qué
¿qué diálisis cardioprotectora le pongo? Bueno, la diálisis cardioprotectora es aquella que mantiene la eubolemia, que controla la hipertensión, que utiliza líquidos de diálisis biocompatibles, que evita la malnutrición, la inflamación, que controla la anemia y que controla las alteraciones del metabolismo óseo mineral. Para la ultrafiltración peritoneal, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, porque es parte importante de la eubolemia, ¿no? La ultrafiltración peritoneal, el uso de la técnica adecuada a la membrana del paciente. Todos sabéis que hay, cuando se le hace el test de equilibrio, pues hay membranas a los que les favorece para la ultrafiltración un tipo u otro de diálisis. Aquellos transportadores altos irían mejor con técnicas de cicladora, técnicas con intercambios cortos, y aquellos transportadores bajos con técnicas manuales. También para la ultrafiltración peritoneal podemos usar soluciones diferentes. El uso de soluciones hipertónicas son aquellas con glucosas altas, favorecerían la ultrafiltración. Y tenemos la icodestrina, que es una poliglucosa que se ha visto, y además en la guía lo recomienda con una evidencia 1B, de la poca evidencia que hay en la guía última de ISPD. Se recomienda su uso en aquellos pacientes con déficit de ultrafiltración para intercambios largos. Otro factor para mantener la eubolemia es mantener la función renal residual. Para eso, el uso de soluciones con pH neutro y con bajos productos de degradación de la glucosa han demostrado que beneficia el mantenimiento de la función renal residual. La guía lo establece con una evidencia 1A. Raro en una guía de nefrología, pero esta es una recomendación con una evidencia 1A. El uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina también mantiene la función renal residual, que además en este paciente nos van a venir bien porque es un paciente con insuficiencia cardíaca. Y evitar nefrotóxicos. Esto todos sabemos que hay determinados fármacos, contrastes que podrían afectar a la función renal residual. Hay que tener esto en cuenta siempre a la hora de tener un paciente en diálisis peritoneal. Y el uso de diuréticos. También son pacientes que mantienen función y es recomendado el uso de diuréticos de ASA, o incluso podríamos utilizar otro tipo de diuréticos, como por ejemplo antagonistas receptores mineralocorticoides, para mantener la función renal residual, y en este caso también favorecería el corazón. Bueno, aquí lo que he comentado, las dos evidencias del uso de icodestrina, esto viene en la guía de 2020, con grado 1B, el uso de icodestrina para la permanencia larga, y el uso de soluciones con bajos productos de degradación de la glucosa. La evidencia esta grado 1A probablemente esté basada, bueno, probablemente no seguro, en esta revisión de Cochrane de 2018. Esto ya lo ha comentado Emilio, las ventajas que tiene mantener la función residual, paso un poco por alto, y estos son estudios, algunos de ellos incluso randomizados, como el de Maniawan, en el que nos dice que el mantenimiento de la función renal residual mejora la supervivencia de los pacientes. Y el control de la hipertensión, importantísimo a la hora de mantener la salud cardiovascular. Hay que eliminar de forma eficiente el agua y el sodio, mantener la eubolemia para el control de la hipertensión, el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina, como hemos dicho, y el uso de bloqueantes de aldosterona, que en estos pacientes en diálisis peritoneal podríamos usar de forma más segura, ya que es un paciente que normalmente no tiene el potasio alto. Para el control de la malnutrición, dislipemia, anemia, alteraciones, bueno, pues podríamos usar suplementos nutricionales, soluciones con aminoácidos. Por supuesto, tenemos que tratar la dislipemia, el uso de hierro endovenoso y agentes estimulantes de eritropoiesis para tratar la anemia, y el control del hiperparatiroidismo secundario. Y ya con todas estas premisas, pues a mí se me ocurre, yo hablo con el paciente y pienso que, dada la vida que tiene, después de explicarle las dos técnicas, este paciente podría ir a cualquiera de las dos técnicas, a manual o a cicladora. Decidimos ponerle una diálisis peritoneal automatizada, 7 horas, 4 ciclos de 1 hora y media, de permanencia de 2 litros de glucosa a 1,36, un líquido no hipertónico, y le ponemos una icodestrina diurna 1500, porque es un paciente que ya hemos visto que estaba un poquito congestivo y la icodestrina le va a venir muy bien. Además, vamos a usar una cicladora que puede transmitir los datos de forma telemática, con lo cual vamos a tener al paciente absolutamente controlado diariamente, vamos a ver lo que ultrafiltra diariamente, y el paciente puede incluso
poner el peso diario en la cicladora. Todos los días podríamos estar viendo lo que está perdiendo y lo que pesa el paciente. Vamos a conseguir un KTV de urea semanal de 2,7, una ultrafiltración de 1000 centímetros diarios, eso es lo que hemos visto después de 15 días de tratamiento, sigue manteniendo una diuresis de 1200 y tiene un potasio de 3,8 miliequivalentes, con lo cual le podemos poner con toda la tranquilidad el inhibidor del sistema renina-angiotensina, beta bloqueantes y antagonistas de receptores mineralocorticoides. Está en la playa, vida confortable, se ha trasladado ahí, pero ya sabéis que la alegría dura muy poco en la casa del pobre y entonces un año después el paciente presenta uno de los grandes peligros, que es la peritonitis por una Candida albicans, con lo cual se decide iniciar tratamiento antimicótico dirigido. Y Ichi ya ahí está medio sonriendo, dice, se retira el catéter de diálisis peritoneal e inicia hemodiálisis. Y yo les digo, o sea, ustedes dicen aquí, han hablado del agua, pero es que el agua no la diagnosticamos bien, ya lo siento, o sea, ni en peritoneal ni en hemodiálisis. Hacemos la misma exploración física que nos enseñó la NEC en 1821. En el 2022 hacemos la misma exploración física. Usamos fonendos más modernos, ¿no?, que registran el sonido y esto, pero es la misma exploración física y especialmente para diagnosticar la congestión es especialmente mala, ¿no? La ingurgitación yugular, sensibilidad, Ichi, 50%. Entonces yo le digo a mis residentes, ustedes lancen una moneda al aire antes de ver al paciente y lo que salga seguro es lo que va a tener, ¿no? Y lo que no podemos olvidar es que la congestión es un enemigo sistémico, la congestión mata a nuestros pacientes. Sabemos que el 20% de los pacientes que se van a casa después de un episodio de insuficiencia cardíaca, Julio, se van congestivos. Y el 23% van a volver a los 3 meses y el 46% a los 6 meses. Y es que la congestión es un enemigo sistémico. Simplemente por decirles un ejemplo, en el corazón, el edema, el aumento de la presión hidrostática del intersticio del miocardio se asocia a alteraciones eléctricas de la conductividad, se asocia a disfunción diastólica, es decir, que tenemos que verla así, no es solamente ingurgitación yugular o edemas, ¿no? Y ya el grupo de Julio y otro, este estudio, este artículo que es de Eva Borsman, que me parece espectacular, nos dicen que tenemos que además fenotipar la congestión, ¿no? No es lo mismo el paciente que tiene congestión tisular o el paciente que tiene congestión vascular. Y nosotros describíamos que con el point of care pues podemos fenotipar la congestión y fenotiparla en al menos estos 4 fenotipos que definitivamente son diferentes, ¿no? Y en mi opinión, y esta es una opinión basada en mi experiencia, no en mi evidencia, nuestros pacientes en hemodiálisis Ichi tienen mucha congestión tisular, pero tienen muy poca congestión vascular, ¿no?, que es uno de los problemas. En cambio, ustedes tienen mucha congestión vascular y en ocasiones mucha congestión tisular, que eso yo creo que Julio lo puede corroborar. Y además de eso, no es solamente un parámetro clínico o solamente la bioimpedancia, sino que seguramente sabemos que si añadimos un biomarcador podemos empezar a hablar de pronóstico respecto a eso, ¿no?, respecto a la congestión, y empezar a entender que seguramente nuestro objetivo de descongestión pues ya no va a ser llevarlo al peso seco, porque es que muchos de nuestros pacientes tienen congestión, pero están asintomáticos, lo que conocemos como la congestión subclínica, ¿no? Y esos pacientes van a volver a la urgencia, apenas se tomen la Coca-Cola, porque se toman Coca-Cola habitualmente, van a volver a la urgencia en edema agudo de pulmón, que es el domingo a las 3 de la mañana, ¿no?, porque esto no puede ser el lunes a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cuál creo que debe ser nuestro objetivo? Pues no solamente llegar al peso seco, sino por ejemplo en el que tiene congestión tisular, disminuir las líneas B, o en el que tiene congestión vascular, pues seguramente que la pulsatilidad de la vena porta sea mucho menor, o en el paciente que tiene una congestión mixta, pues primero quitarle las líneas B, porque es que él va a consultar a la urgencia, no por la cava de 2 centímetros, sino por las líneas B, y seguramente además de eso disminuir la pulsatilidad. A ver si mejoramos la congestión, ¿no? Que has puesto en relieve un tema muy importante. Al principio del caso se mostró un paciente en enfermedad renal avanzada, enfermedad que requiere diálisis, y se ha hablado que el paciente estaba congestivo y ya tiene insuficiencia cardíaca. Mi gran pregunta, y se etiquetó de etiología, nefropatía diabética. Yo me pregunto,
solamente nefropatía diabética? ¿En qué medida, y así lanzo la pregunta para que el próximo año el presidente considere una sesión ad hoc específica de nefropatía congestiva, la pregunta sería, ¿en qué medida la congestión que viene presentando ese paciente hace tiempo ha contribuido al deterioro de la función renal? Una pregunta que no tenemos respuesta, pero en los próximos años seguramente tendremos respuestas al respecto. Gregorio ha hecho hincapié en lo importante que es diagnosticar correctamente la congestión. Fijaros, si vosotros seguís utilizando el síntoma, el signo, una buena... No, es que yo hago una buena anamnesis, yo hago muy buena exploración física, me enseñó mi profesor. Da igual que vengáis con corbata, sin corbata, bata muy planchada, que caminéis prácticamente levitéis. Os vais a equivocar solamente utilizando anamnesis y exploración física. Todo lo que es muy sensible es poco específico y lo que es muy específico es poco sensible. Para evaluar el estatus hídrico de tu paciente hay que ir a técnicas adicionales. Técnicas complementarias, tenemos biomarcadores circulantes y tenemos también, como ha mostrado Gregorio, el ecógrafo. El ecógrafo, no, es que el ecógrafo eso lo tenéis que manejar y tenemos que aprender a utilizar y dirigir la técnica de diálisis minimizando la congestión, paliando la congestión, evitando la depleción intravascular, que es lo que sienta muy mal a tu paciente, y paliando, disminuyendo la congestión, la que llamo yo maligna, que es la congestión tisular. Así pues, este paciente estaba muy bien, Nuria lo tenía muy bien tratado. Desafortunadamente, o bueno, no lo sé, afortunadamente el paciente pasa a otra modalidad de diálisis. ¿Y qué pasó con el paciente? Pues yo antes tenía un poco de valor, pero creo que ahora ya lo tengo tremendamente complicado. Bueno, pues se puede cuidar el corazón, poner el corazón en el centro de la hemodiálisis, en centro. Pues vamos a decir que sí y vamos a intentar argumentarlo, ¿vale? Bueno, ¿de dónde viene esta idea de poner el corazón en el centro de la hemodiálisis, en centro? Pues de las guías CADIGO, donde nos dicen que la diálisis adecuada, que es cosa que hemos aprendido como único punto positivo de las diálisis domiciliarias, es que esa diálisis adecuada se debe, y tenemos que tener en cuenta que se debe a múltiples mediciones u objetivos, y dentro de ellos está el mantenimiento de la función renal residual y del control del volumen. Y gracias a los cardiólogos hemos distinguido efectivamente, con un mejor conocimiento de la fisiopatología, nos puede ayudar a ese diagnóstico y es muy distinto, como decíais, una congestión intravascular que una congestión intersticial o tisular. Pero es que nuestro día a día, como apuntaba Gregorio, yo tengo un paciente en edema agudo de pulmón y tengo una cava de 1,5. Habéis diagnosticado fenomenal a vuestro paciente. Y ahora, ¿quién tiene el valor de tratar a este paciente? Que este es nuestro día a día de los médicos de la hemodiálisis. Retirar el agua intravascular, yo creo que es bastante sencillo, pero es que la situación del enfermo en diálisis es una no congestión intravascular con mucha congestión intersticial. Con lo cual yo creo que lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza es que efectivamente el enfermo en diálisis y más en hemodiálisis en centro es un paciente con un grado más o menos evidente de insuficiencia cardíaca que debemos aprender a diagnosticar mediante un modelo multiparamétrico de la congestión, pero sobre todo debemos aprender a tratar. Con lo cual yo creo que esas respuestas, esas preguntas tan difíciles no pueden tener una respuesta sencilla. Y ahí es donde os quería mostrar cómo se puede abordar esa congestión intersticial desde la hemodiálisis en centro. Y en primer lugar tenemos evidentemente el tipo de transporte. Pero quizá el tipo de transporte no... yo creo que ha llegado ya el momento de dejar de hablar de diálisis adecuada en cuanto a depuración, sino que tenemos que hablar de intentar eliminar esas toxinas urémicas relacionadas con la inflamación que, como os ha dicho antes, ponen en marcha el síndrome cardiorrenal. Con lo cual, nuestro objetivo en cuanto a depuración debe ser este. Evidentemente, deberemos tener un líquido de diálisis ultrapuro, unas membranas biocompatibles. Pero con respecto al acceso vascular, debemos recordar, como hemos visto que el corazón derecho importa, que las fístulas arteriovenosas aumentan el riesgo de dilatación de la aurícula derecha, el ventrículo derecho y una disfunción del ventrículo derecho. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta el acceso vascular a la hora, o sea, plantear el acceso vascular conociendo el corazón de nuestros pacientes y nuestra depuración debe ir dirigida a la inflamación.
Evidentemente deberemos optimizar el tratamiento médico y aquí entramos en el terreno de la falta de evidencia. Los betabloqueantes, sí, han demostrado que disminuyen el riesgo de insuficiencia cardíaca. Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No tenemos evidencia, pero a nadie se le escapa que cualquier paciente en hemodiálisis debería tenerlo. Y la oportunidad actual es poder controlar ese potasio interdiálisis mediante los nuevos intercambiadores, con lo cual es un fármaco que deberíamos plantearnos reiniciarlo por los beneficios, por lo menos teóricos, aunque no estén demostrados, como casi nada en la nefrología, en esa población en diálisis. Igual ocurre con los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y, por supuesto, el control de la anemia, del metabolismo exomineral. Sin perder de vista aspectos nutricionales y la fragilidad de nuestros pacientes. Es decir, nuestros pacientes son frágiles, desnutridos y polimedicados, con lo cual debemos tener en cuenta todo eso. El siguiente aspecto podría ser la frecuencia. Evidentemente, una diálisis intensiva domiciliaria ha demostrado beneficios en el control de la tensión arterial, del volumen extracelular, hipertrofia ventricular izquierda y disminuye el riesgo de mortalidad. Pero, ¿qué podemos decir con respecto a la diálisis incremental? Pues lo primero, gracias por ayudarnos a descubrir a los médicos de hemodiálisis que debemos valorar la función renal residual. Y debe ser un objetivo de nuestro tratamiento. Por lo tanto, la adecuación, como os decía antes, yo creo que ya no es el momento de hablar de dosis, sino de hablar de una visión global de ese paciente en hemodiálisis. Muchos de los estudios se basan en estudios observacionales y recientemente en el Kine Internacional se ha publicado un estudio aleatorizado donde la conclusión a la que llegan los autores es que la diálisis incremental es segura, ahorra costes en pacientes con un aclaramiento residual de urea mayor de 3, pero que no hay evidencia con respecto a mantener la función renal residual. Y efectivamente tenemos que encontrar ese equilibrio entre la nefropatía isquémica y la nefropatía congestiva. Y para eso quizá deberíamos cambiar nuestra forma de hablar, y en eso estoy de acuerdo con Gregorio. Ese objetivo de descongestión no debe ser peso seco, sino peso adecuado. Y no debe ser tasa de ultrafiltración, sino ultrafiltración adecuada. Con lo cual, nosotros también deberíamos individualizar la prescripción y monitorizar dinámicamente esa respuesta a la sesión de diálisis en cuanto a retirada de volumen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar ese efecto negativo inherente a la existencia de un periodo interdiálisis. ¿Para qué? ¿Y de qué manera? Educando y controlando el periodo interdiálisis, aprovechándonos el desarrollo tecnológico que nos lleva a una medicina de precisión, porque no nos podemos olvidar que nuestro paciente en hemodiálisis en centro cada día es distinto, viene con una ganancia ponderal interdiálisis distinta y con un sodio distinto prediálisis. ¿Para qué? Para terminar eligiendo a aquellos pacientes, que una vez hecho todo esto, que nunca se adaptarán a un periodo de 3 sesiones semana. Y cuando hagamos esto podremos cambiar realmente y con esta visión la supervivencia de nuestros pacientes. Muchas gracias, Ichi, por casi mereces un aplauso por esta diapo. Es que me ha apagado antes y me ha dicho, en esta diapo... Bueno, la verdad es que en esta diapositiva, que resume perfectamente, es como tener ojos distintos de lo que hacemos habitualmente, y eso está muy bien, que nos lo planteemos. Yo antes, Julio, cuando ha dicho de andar erguidos y por encima, digo... Los nefrólogos no andamos erguidos ni para atrás. Siempre estamos mirando para abajo, a ver si se nos pega algo de los cardiólogos y empezamos a levitar un poco. En ese sentido, es muy interesante, yo creo que toda esta visión, y Ichi utiliza muchas veces una diapositiva de romper ladrillos, barreras, un poco en ese... Aprendí de la domiciliaria. De domiciliaria. Y yo creo que, igual que la medicina se está cada vez planteando más la transversalidad, es decir, no es esto de el de peritoneal cierra la puerta y no tiene nada que ver con hemo, y el de hemo cierra su puerta y no tiene nada que ver con peritoneal. Cada vez más se va a estas unidades multidisciplinares en las que el paciente es el centro y da igual empezar por uno u otro porque lo importante es él, ¿no? Entonces, Emilio, ¿cuándo esa transición de DP a hemo o de hemo a DP? Sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo en la importancia de las unidades de diálisis como un ente conjunto. Yo creo que durante años hemos creado, si me permiten la ocasión, chiringuitos, unos defendiendo una postura y otros defendiendo otra. Y para mí es un completo orgullo que hoy estemos aquí, personas de diálisis peritoneal y de hemodiálisis, defendiendo lo que siempre se debió defender, que es al paciente.
no a mi chiringuito. Entonces, yo felicito a la organización por haber escogido esta mesa como algo diferente y yo creo que este debe ser el camino, todos juntos mirando para el paciente. Nuestro paciente ha tenido mala suerte. La peritonitis por cándidas es una peritonitis muy poco frecuente, no os asustéis, vais a ver pocas. En la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Universitario Central de Asturias, con más de 100 pacientes prevalentes, igual puede haber una infección por cándidas cada 2 años, con 100 pacientes prevalentes. Por lo tanto, este paciente ha tenido mala suerte, pero es que se ha ido a bañar en una charca y allí es donde cogió la cándida, ¿no? Tenía que haber pensado otra cosa. En cualquier caso, el paciente en diálisis peritoneal no debemos de olvidar que esta modalidad tiene un tiempo en la cual sus resultados, que comenté al principio, son muy beneficiosos, pero según van pasando los años, va perdiendo esta eficacia y tenemos que identificar cuándo es el momento para que este paciente, de forma programada, transite hacia otra modalidad de tratamiento renal sustitutivo. Porque cuando le ocurre lo que le ha pasado a este paciente, que de forma abrupta tiene que cambiar de modalidad porque le hemos quitado el catéter porque tenía la peritonitis, hacemos una transferencia a hemodiálisis y la vamos a hacer a través de un catéter. Y se acuerdan que en todos los trabajos de hemodiálisis, de supervivencia, de morbimortalidad, la mejor supervivencia va asociada a empezar hemodiálisis con una fístula. El empezar en hemodiálisis después de diálisis peritoneal con un catéter se asocia a mayores tasas de hospitalización, de muerte, a un estrés psicológico añadido, un paciente que ha estado dializándose en su casa, que estaba muy a gusto, que era autónomo, que se había ido de vacaciones y de repente se enfrenta a una situación nueva que desconoce de una forma abrupta, pierde su autonomía y además estos pacientes, una vez que empiezan en un hemodiálisis en centro, permanecen de forma definitiva en esa unidad. Por eso lo que vengo a plantear es la creación de unidades de transición entre modalidades de tratamiento renal sustitutivo, para que seamos capaces de detectar que hay un riesgo de transferencia a otra modalidad de tratamiento renal sustitutivo, que quizá podemos detectar algunos factores modificables que puedan hacer que el paciente permanezca en nuestra técnica de elección durante más tiempo, que debemos de compartir con el paciente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, nuevamente centrando nuestro esfuerzo en el paciente, la teoría paciente-céntrica. Si hemos decidido que el paciente ha llegado el momento de que pase a hemodiálisis, creémosle una fístula antes de que llegue el momento y una vez que la tengamos hecha y hayamos decidido que ese es el momento, valoremos la posibilidad de que pase a hemodiálisis en centro o, ¿por qué no?, que pase a hemodiálisis en su domicilio, ya que es un paciente que está acostumbrado al autocuidado, que ha sido autónomo e independiente durante, en este caso, el último año. Hay resultados ya que analizan, estos son datos del registro de Australia y Nueva Zelanda, uno de los registros de tratamiento renal sustitutivo más potentes a nivel del mundo, donde la mejor supervivencia de los pacientes que están en diálisis es la de los que transitan entre diálisis peritoneal como modalidad inicial de tratamiento renal sustitutivo y el trasvase en tiempo, en forma, y de la forma adecuada a hemodiálisis. Sus resultados son mucho mejor que aquellos que decidimos que permanezcan en diálisis peritoneal porque queremos que sigan en nuestro chiringuito, o aquellos que han empezado y permanecen solo en hemodiálisis domiciliaria. Por tanto, empecemos por diálisis peritoneal, detectemos cuándo es el momento de cambiar y hagámoslo de la mejor manera. Muchas gracias, Emilio. La verdad es que cuando es difícil para el paciente decidir con gente que tiene tanta pasión en transmitir estas modalidades, estas situaciones, pero yo creo que la siguiente... No sé si hay siguiente, sí, ¿no? A verla ahí. Pues esto no pasa con los cardiólogos. Esto. Sin embargo... La siguiente, por favor. Eso es. Pues eso. Esta es la estructura de las unidades de transición, donde detectamos este momento, necesitamos espacio y profesionales que se van a dedicar a esto.
y debemos establecer un plan de vida para el paciente, darle la educación para que sea capaz de transicionar entre las modalidades. Debemos hacer una estabilización de esta situación con soporte incluso psicológico y debemos de seguir promoviendo el autocuidado del paciente y quizá poder transferirle a una terapia domiciliaria de hemodiálisis. Esta era la última. Siguiente, yo creo, tienes... Bueno, este es el resumen de toda esta parte, cómo gestionar todo este movimiento a lo largo del tiempo. Vale, pues como os decía, en este mundo apasionante que han planteado de la hemodiálisis, diálisis peritoneal, esa transición de los pacientes, sería difícil como paciente decidir en qué, pero si están asesorados por este tipo de nefrólogos, bienvenido sea, ¿no? Os ficharían en todos los sitios, pero Nuria concluye esta mesa tan interesante que ha habido. Voy a concluir, porque yo creo que, bueno, ya nos ha quedado un poquito más de dudas, ¿no? Todo al principio parecía que Emilio y yo teníamos las de ganar y, bueno, y Cian lo ha defendido estupendamente y Gregorio nos ha tirado de las orejas para que detectemos la congestión. Vamos a ver las conclusiones. Bueno, para los que nos dedicamos a peritoneal, y yo creo que muchos de vosotros también lo pensaréis, sobran motivos para empezar por diálisis peritoneal. Es una técnica muy sencilla, que le da mucha calidad de vida a los pacientes, que le va a aportar mucho beneficio, es verdad, que tampoco podemos decir que sea para siempre, y eso es algo que hemos visto, lo que Emilio nos ha comentado, hay que tener siempre un plan con el paciente, porque puede pasar esto, puede tener un problema o puede cansarse de hacérsela, porque no deja de ser una técnica de autocuidado. Porque preserva la función renal residual, motivo fundamental, el árbol vascular, y porque podemos prescribir de forma fácil inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, en aquellos casos que además, como en los pacientes con insuficiencia cardíaca, es uno de los pilares de su tratamiento. Voy a hacer también las conclusiones de hemodiálisis. Las limitaciones de la hemodiálisis en centro se pueden mejorar, cuidando el periodo interdiálisis, como nos ha contado Itzi, monitorizando la dinámica de la respuesta a la ultrafiltración, y valorando la congestión tisular como un problema complejo que requiere una respuesta global. La decisión de la técnica empieza desde el corazón y termina en la razón. Muchas gracias a todos. Bueno, hola. Sí, muchas gracias a los cuatro por esta presentación. Y antes de que... O sea, esta mesa ha tenido que luchar contra los brazos de Morfeo de algunos de vosotros que os habéis entregado y contra la Jobsen, que también está haciendo estragos en el personal joven y no tan joven. Pero tenemos 5 minutos. La verdad es que dijeron quedarán 5 minutos en la planificación y lo habéis hecho perfecto. Quedan 5 minutos para preguntas, cuestiones. Por allí empezamos. Decís, por favor, quiénes sois y de dónde venís y a qué os dedicáis. ¿Y qué hago en mi tiempo libre? No, yo soy Camino, vengo de Asturias y voy a hacer un comentario, voy a quedar de nefróloga mayor, pero me veo obligada a hacerlo después de ver unas cuantas charlas. Va para los jóvenes, para más jóvenes que yo. Está muy bien lo de mirar la congestión y todo eso, y lo hacemos y miramos la eco, pero cuidado con emocionaros, y lo digo tal... Porque lo que yo he visto y lo veo es que no os olvidéis de mirar para la cama y de la exploración, aunque sea de 1870, y sobre todo de mirar para la cama. Porque el tío tiene las líneas B y está congestivo, pero tiene 80 años, es diabético, no tiene refilling. Y vosotros decís a la enfermera, quítale otro kilo y el señor está desmayado. Entonces, luego diagnosticaremos mejor la congestión y veremos qué hacemos con nuestro paciente. Necesita diaria, necesita... Pero yo sí digo, y me veo obligada, que tengáis un poco de cuidado, que tenemos muchas armas ahora, pero no hay que poner el peso que dice la bioimpedancia, no hay que poner siempre de golpe, porque tenga las líneas B y porque tenga la cava, cuidado, lo haremos, ya sé que me vas a contestar y lo vas a hacer con muchos más datos que yo, pero yo solo digo precaución. Sabemos que ese señor está congestivo, vamos a buscar con las armas que tenemos, ¿vale? Pero no es lo mismo un señor de 50 años con poliquistosis que un señor de 80 años diabético. Lo tendremos que ir haciendo de otra manera. Y lo quiero decir porque cuando empezamos en esto y vemos las nuevas técnicas y tal, nos emocionamos, y está bien, pero hay veces que nos olvidamos. Y lo he visto varias veces en la práctica clínica. Y nada más, lo siento. Sí, yo creo que estamos diciendo lo mismo.
Lo primero, y aquí se ha repetido que hay que evaluar la congestión multiparamétricamente y un pilar fundamental se llama anamnesis y exploración física, pero nos quedamos cortos y mal cuando solo hacemos anamnesis y exploración física, hay que ver qué paciente es. Y con respecto a la cava solamente te está midiendo congestión intravascular y entre los cardiólogos que nos dedicamos a la congestión e insuficiencia cardíaca hay un lema que dice acaba con la cava, porque no puedes guiar un tratamiento diurético depletivo solamente en cava. Con cava puedes matar a mucha gente. Cuidado, hay que minimizar la congestión tisular, manteniendo el refilling vascular, que eso es lo más difícil. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no creo que hay que dejar de explorar a los pacientes. Creo que debemos incluir un quinto pilar de la exploración, que es la insonación. Auscultación, palpación, percusión, inspección e insonación. Es simplemente añadir algo más, lo que Julio decía, la valoración multiparamétrica de la congestión, para entender cómo es la congestión de mi paciente, que lo que no podemos hacer es meter la misma congestión en el mismo saco, porque definitivamente ahí sí que vamos a ir mal, y esto nos ayuda a entender cómo no a ese paciente que tiene mucha congestión tisular, quitarle mucho hasta que se quede, bueno, ya está seco de hecho, vascularmente por lo menos, sino intentar hacer estrategias para aumentar ese trasiego, como dice Julio, del espacio tisular al espacio vascular. Y por ejemplo, Inchi me ha enseñado muchísimas estrategias en la hemodiálisis y en peritoneal. Es una técnica ideal para hacer esto. Os pido preguntas ultra cortas, contestaciones ultra cortas, para que demos más pie, ¿vale? Vale. Soy Marta Arias, del Hospital Clínico. Un comentario y una pregunta súper breve. Nunca es breve, pero yo sí puedo añadir algo para la Hobson, y tampoco tengo tanta experiencia y desde la humildad, es que todo sirve, o sea, todo lo que nos ayude a diagnosticar mejor al paciente, bienvenido sea con los recursos que tengamos. Pero lo que hay que tener es paciencia con estos pacientes, paciencia. Y si puedo transmitir algo a los jóvenes es, no hay que bajar medio kilo. ¿Quién ha dicho que hay que bajar medio kilo de repente a los pacientes? Se puede bajar 100, 200, la siguiente semana 100, 200 y hacerlo todo suavemente. Este era mi comentario. Okay. Y el siguiente es, hay gente que no tiene recursos, ¿vale? Los que tenemos suerte, los tenemos. ¿Qué opinamos del biomarcador CA125, barato, útil, cardiólogo aquí? ¿Qué pensáis? Pues que empiece el doctor Núñez. No, yo creo que os cito mañana hablaremos de marcadores circulantes de congestión y hablaremos del CaOC5 largo y tendido. Yo creo que es un marcador excelente de congestión tisular, pero hay que saberlo utilizar, cuidado. Un realmente pequeño apunte. Realmente lo que intentaba esa diapositiva era justamente demostrar que todos hacemos falta, y parte del objetivo de estas sesiones, todos somos necesarios porque hay que dar una respuesta al paciente que se va trasladando de una situación a otra, con lo cual todos son herramientas, y con respecto al comentario de antes, son herramientas que están en manos de médicos que tenemos cabeza. Es decir, al final la respuesta final es la nuestra, y nuestro arte está en saber utilizar esas herramientas, con lo cual esto lo que pretende ser es integrador y dar una visión un poco más original. Vale, última pregunta. Hola, yo soy Jaime Sanz, nefrólogo de la Clínica Benidorm, de Unidad de Diálisis, que muchas gracias, doctora Castaño, por defender nuestro trabajo así. Y quería decir dos cosas. Una, que creo que cuando hablamos de la calidad del paciente, creo que en hemodiálisis tenemos que tener en cuenta el tema del transporte. No sé si desde la asociación se puede hacer alguna cosa para mejorar el transporte de los pacientes, porque pierden mucho tiempo de viaje y no haciéndose la diálisis. Y luego la pregunta a la doctora Castaño era que si has llegado a cerrar alguna fístula por fallo derecho de corazón. No. ¿Vale? ¿Alguna cosa del transporte? No es un tema, a mí es un aspecto que me parece fundamental, sobre todo cuando pacientes viven a una distancia de 30 40 kilómetros del centro de hemodiálisis. Hemos calculado, y esto lo hemos hecho en Oviedo, que un paciente de esas características se pasa 45 días al año
dedicándose a la diálisis. Esto es una crítica para aquellos que creen que estar en diálisis peritoneal consume mucho tiempo. No, lo que realmente consume mucho tiempo es hacer hemodiálisis en centro, porque tienes que desplazarte, tienes que esperar a que te conecten, te dializas, tienes que esperar a que desconecten a los demás y haces otro viaje en un proceso que dura unas 8 horas de media. Multiplicamos 8 horas por 116, 117 diálisis anuales y te salen 45 días con todas sus horas dedicadas a hemodiálisis. ¿Es esto lo que queremos para pacientes mayores, frágiles, que podía ser nuestra madre, nuestro abuelo? ¿Quisiéramos esto o quisiéramos que estuviesen en casa, tranquilos, con su familia, viendo la tele, leyendo? ¿Qué es lo que queremos? Vale, pues cerramos, no podemos más, cerramos con estas palabras y muchas gracias por la atención. Gracias a ellos.